Si ante la pregunta ¿quién soy? He respondido soy un hijo del sol, soy un sol de conciencia en crecimiento y desarrollo, Madre mía, ¿cómo empezamos? ya, a ver, sé perfectamente cómo suena esto. Suena totalmente a poesía mística, a filosofía oriental o quizá a la típica frase con la que te abren un retiro espiritual, ¿no? Sí, sí, o a esoterismo puro y duro, las cosas como son. Exacto. Pero los apuntes que tenemos sobre la mesa para nuestra inmersión de hoy hacen algo alucinante. Cogen esta afirmación y la traducen literalmente, línea por línea, a la fría e implacable teoría de juegos. Y no solo la teoría de juegos, o sea, lo llevan también a la teoría de sistemas complejos del científico Qiang Shusen, que es tela. Es que es muy fuerte. La premisa que vamos a desgranar hoy es cómo alguien puede dejar de ser una simple pieza que reacciona a lo que hacen los demás para convertirse, digamos, en el arquitecto del tablero de juego. Y lo que resulta verdaderamente revelador de todo este material es el tremendo contraste, ¿sabes? Porque normalmente conceptos como el amor, la armonía o la luz se quedan siempre en ese ámbito puramente romántico o espiritual. Claro, se ven como cosas blandas, por así decirlo. Eso es. Sin embargo, bajo la lupa de los sistemas dinámicos, resulta que representan una estrategia matemática óptima. Hablamos de la mejor manera conocida de operar en lo que en teoría de decisiones llamamos un juego infinito. Un juego infinito, vale. Sí, porque los sistemas humanos, ya sean empresas o individuos aislados, rara vez funcionan bien si solo les pones reglas mecanicistas puras. Necesitan un vector direccional cualitativo, un propósito que actúe como motor. Y ese contraste entre lo místico y lo algorítmico es lo que hace que todo esto sea tan peculiar. Y, a ver, basándonos en la teoría, todo empieza por definir la identidad del jugador. El texto arranca con ese soy un sol de conciencia en crecimiento, lo cual nos obliga a plantearnos qué papel juega realmente la identidad antes de mover la primera ficha. Pues un papel absoluto. En teoría de juegos, definir a la gente es el paso innegociable antes de hacer cualquier cálculo, porque de ahí sacamos lo que denominamos la función de utilidad. Que es básicamente lo que el jugador quiere conseguir, ¿no? Exacto. Es la métrica que intentas maximizar con tus acciones. Si un agente entra a un entorno competitivo sin tener matemáticamente claro qué quiere maximizar a largo plazo, cualquier decisión que tome no será estrategia. Será ruido. Será simple ruido estadístico, claro. Un jugador que no sabe quién es, no puede saber qué busca. A ver, propongo una analogía para que se entienda mejor. Imaginemos una partida de Monopoly. Las reglas estándar dicen que el objetivo es acumular propiedades y, bueno, arruinar al resto de jugadores. Un juego finito de manual. Eso es, un juego finito clásico, pero supongamos que alguien se sienta a esa mesa y su función de utilidad real, su objetivo oculto, es asegurar que la partida no termine nunca, que todos generen recursos para seguir jugando horas y horas. Cambia todo el paradigma. Totalmente. Esa persona está aplicando reglas de un juego infinito sobre un tablero finito. En lugar de extraer recursos, opera como un sistema diseñado para autooptimizarse y generar valor, generar luz, como decía el texto. Y al alterar esa función de utilidad, fíjate que el jugador evoluciona hacia lo que los teóricos llaman un agente de largo plazo con racionalidad expandida. Vale, ¿y eso qué implica en la práctica? Pues que su recompensa no es ganar la ronda de hoy, ni acaparar billetes ahora mismo. Su beneficio real está en el crecimiento constante y en iterar sus propias estrategias. Y aquí es donde entra la figura de Qian Shusen. Un pionero de la cibernética y la aerodinámica, ¿verdad? Sí, un genio absoluto que, al final de su vida, aplicó las matemáticas de la ingeniería de cohetes ni más ni menos que a la sociedad y la conciencia humana. Madre mía. Creó la teoría de la metasíntesis. Bajo este paradigma, el jugador del que hablamos se define como un sistema adaptativo abierto, capaz de autoorganizarse, asimilar información y evolucionar sin colapsar bajo presión. Todo esto suena súper sólido como punto de partida, pero el texto no se queda solo en la identidad, o sea, avanza hacia el posicionamiento. La fuente establece una condición clarísima, y cito textualmente. A ver, Si soy capaz de entrar al centro, al punto de sabiduría, amor, armonía, equilibrio, y sigue, centrarme, enfocarme en lo meta importante, en puntos palanca a largo plazo. ahí está la clave. Ya, pero aquí surge una duda razonable. Porque la idea de centrarse en la armonía, no sé, suena al típico cliché de autoayuda de sentarse a respirar mientras el mundo arde a tu alrededor. ¿Cómo se traduce esta quietud en una ventaja táctica real?
Es que es una confusión muy habitual pensar que el centro implica pasividad. En el lenguaje de la teoría de decisiones, ese centro de sabiduría y equilibrio es lo que conocemos como un punto de silla o punto focal. O sea, ¿no es quedarse quieto en plan zen? Para nada. Hablamos de una posición minimax, un estado de estabilidad matemática donde ninguna desviación unilateral va a mejorar tu resultado. No huyes del conflicto. Encuentras la casilla más inamovible de todo el sistema. Entonces, cuando el texto dice enfocarme en lo meta importante en puntos palanca, sería como aplicar la ley de Pareto, el 80-20, pero a tu propia capacidad operativa, ¿no? Exactamente eso. En cualquier sistema complejo hay nodos muy específicos, esos puntos palanca, donde tocas un poco y desencadenas un cambio masivo. Claro, en lugar de reaccionar a todo lo que pasa. Eso es. Un agente centrado identifica ese 20% de variables que sostienen todo el tablero. En física, esta posición central opera como un atractor dinámico. Vale, un atractor dinámico, necesito que visualicemos esto, porque suena muy abstracto. Imagina un cuenco hondo de cristal con una canica dentro. La forma del cuenco es el atractor dinámico, y el fondo es ese centro de equilibrio. Si mueves el cuenco bruscamente, la canica rueda por las paredes a lo loco. Se vuelve caótico, claro. Pero la geometría del cuenco garantiza que la canica siempre tienda a regresar al fondo, al punto de reposo. En un individuo, este atractor es un mecanismo de retroalimentación negativa que filtra el ruido. Vale, entiendo. Si hay una crisis, el sistema absorbe el golpe y te estabiliza antes de tomar la siguiente decisión. Exacto. Decides desde la estrategia pura, nunca desde el pánico. Entendido lo del cuenco. Pero un jugador superestable que no interactúa, pues no hace nada. La teoría necesita acción. Y los apuntes pasan a lo que llaman el despliegue. Y aquí viene otra cita. Atención. Cuéntame. Entonces, desde el punto de convergencia de sabiduría, amor, armonía, equilibrio, belleza, salud, fuerza, poder, desde ahí me despliego en calor de amor más puro, unidad, determinación, fuerza de voluntad. Es denso, ¿sí? Y sigue con luz y color, correcto, pensar, y sonido, palabra, agua de vida, la verdad, la belleza, la bondad. A ver, traducir esto a estrategia pura es, de lejos, lo más complejo de todo este análisis. Y lo más fascinante. Vamos a despojar a esos términos de la ambigüedad. Tomemos el primer elemento. Ese calor de amor más puro, unidad y determinación. En resolución de conflictos, esto se modeliza como cooperación incondicional inicial. O sea, va más allá del clásico toma y daca de la teoría de juegos, ¿no? Ese de yo coopero si tú cooperas. Va muchísimo más allá. El toma y daca es efectivo, pero sigue siendo condicional. Es vulnerable a espirales de venganza si hay un malentendido. Claro, si tú te equivocas y me atacas por error, yo te ataco y se lía. Exacto. Pero desplegarse desde ese amor puro y determinación significa entrar al tablero mandando una señal brutal de que buscas un escenario ganar-ganar. Es una cooperación que no depende de la paranoia del otro. Lo cual te cambia todas las reglas del juego. Totalmente. Luego el texto menciona luz y color, y lo asocia al correcto pensar. En la economía de la información a esto lo llamamos transparencia absoluta. Porque normalmente, en entornos competitivos, ocultar información o farolear parece lo más inteligente. Parece, a corto plazo. Pero engañar consume muchísima energía y crea entropía. Operar desde la luz elimina esa fricción. Si emites señales verificables, los demás pueden predecir que vas a cooperar. O sea, imaginemos una partida de póker de alto nivel. Lo lógico es ocultar las cartas. Pero si tú llegas con recursos y convicción y juegas sistemáticamente con las cartas boca arriba a la vista de todos, rompes la partida. Concretamente, Al principio parece un suicidio, pero eliminas la paranoia. Los demás ya no intentan adivinar qué escondes y terminan adaptando sus estrategias a tu transparencia. Quien aporta la luz controla la mesa. es un mecanismo implacable. Y eso nos lleva al sonido palabra agua de vida, que el texto vincula con la verdad y la bondad. Esto resuelve el problema del chip talk, la comunicación barata. Que viene a decir que las palabras son gratis y en un juego competitivo no valen nada. Claro, cualquiera puede decir que tiene buenas intenciones. Por eso los modelos matemáticos asumen que vas a ignorar las promesas si los incentivos van por otro lado. Ya, y ahí es donde la palabra se une al agua de vida. Exacto. Es un flujo constante de acciones que respaldan el discurso. Cuando la verdad de tus palabras se valida con la acción constante, la asimetría desaparece y tu reputación se vuelve inquebrantable.
Y fíjate, esto exige operar en 4 dimensiones simultáneas. Me interesa mucho esto. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones empíricas? Primero, la narrativa, ligada al calor y al amor. Controlar el relato de cooperación pura. Segundo, la política, regida por la luz. Alinear tus intereses con los de los demás. Tercero, la económica, basada en la verdad y la reputación en juegos repetidos. ¿Y la 4ª dimensión? La militar. Y ojo, no hablo de violencia física, sino de lo que en estrategia se llama resolve, o fuerza de voluntad. Es esa determinación que mencionaba el texto para sostener el esfuerzo a largo plazo. O sea, disuasión pura. Tras que no se va a desgastar bajo presión, ejerce una disuasión masiva. Atacarle es demasiado costoso para cualquiera. Matemáticamente es un algoritmo elegantísimo. Pero, a ver, el factor humano está ahí. Un martes cualquiera te enfrentas a un problema de salud, a una crisis de dinero, y la geometría de ese atractor dinámico se puede ir al traste. ¿Hay un protocolo real para que el ruido no te rompa? Esta es la pieza que conecta toda la filosofía con la ingeniería real. Aquí entra la metasíntesis operativa aplicada. El protocolo mapea lo que llamamos la cuenca de atracción. Volviendo al cuenco y la canica. Vale. Las paredes del cuenco son la cuenca de atracción. Mientras la canica no salte por encima del borde, el sistema se recupera. Si salta el borde, colapso sistémico. Y para evitar saltar el borde, los apuntes detallan un filtro brutal por el que debe pasar cualquier decisión o proyecto. Evalúa 7 ejes: sabiduría, amor, armonía, equilibrio, belleza, salud y fuerza o poder. Y la regla matemática es lo fascinante aquí. Sí. Puntúan del 1 al 5. Y solo avanzas si el promedio global es mayor o igual a 3,5. Pero con una restricción loquísima. Ningún eje, bajo ningún concepto, puede bajar de un 2. Es que esa restricción demuestra que entienden cómo fracasan los humanos. Normalmente compensamos. Aceptas un trabajo que te da muchísimo dinero y estatus, un 5 en fuerza y poder. Pero te destroza la salud o tu matrimonio y sacas un 1 en salud o equilibrio. Exacto. El promedio matemático a lo mejor te da alto y piensas que es una buena decisión. Pero ese 1 aislado es una grieta en la estructura. Es entropía fatal, claro. Un valor por debajo de 2 significa que la canica ha saltado el borde en esa dirección. Da igual lo alto que sea el resto, el sistema no se sostiene con un subsistema colapsado. La regla del 2 es un muro contra el autoengaño. Te obliga a rechazar oportunidades increíbles si son, en el fondo, caballos de Troya. Es durísimo, pero necesario. Y los apuntes no se quedan ahí, bajan a lo cotidiano con 3 invariantes del sistema. 3 prácticas. Sí, el código fuente. Un ritual de centrado diario, este filtro de convergencia de los 7 ejes y el diseño de un proyecto delegado a largo plazo. Opera juntos. El ritual recalibra la identidad de la que hablábamos. El filtro gestiona lo externo. Y el proyecto delegado ancla tu función de utilidad al juego infinito para que no te distraigas con tonterías a corto plazo. Es el principio de mínima acción, máxima eficiencia. Y lo más bestia son las métricas empíricas. Los apuntes dicen que entre 6 y 12 meses de aplicar esto, se reduce la varianza emocional, esa reactividad impulsiva, entre un 40 y un 60%. Es una ventaja competitiva absurda. Imagina reducir a la mitad la energía que gastas apagando incendios emocionales o peleando por malentendidos. Liberas un capital cognitivo inmenso. Evitas el burnout casi por completo. Y tus relaciones sociales tienen que cambiar drásticamente. Al operar desde la transparencia total, la sospecha del entorno desaparece. Se reducen los costes de cualquier interacción. Ese es el clímax del sistema de Keanshusen. Pasas de la incertidumbre pura a operar desde un estado de referencia activo. Dejas de ser un ente que reacciona a los problemas para ser el que propone la arquitectura del mundo. Lo cual nos permite cerrar el círculo perfecto hoy. Empezamos con esa frase súper poética de «soy un hijo del sol, un sol de conciencia». Pero al pasarlo por la teoría de sistemas, hemos visto un algoritmo de precisión milimétrica. Alguien que consolida su centro, filtra la realidad con rigor y despliega transparencia radical. Ya no es un jugador más. Deja de lanzar los dados que le dan y empieza a moldear las reglas de la partida. Y esto nos deja con una hipótesis final bastante provocativa. A ver. Si partimos de la base de que un solo jugador centrado transforma un entorno competitivo en un juego de suma positiva, gracias a esa cooperación incondicional, la pregunta es, ¿qué pasa cuando 2 de estos arquitectos coinciden en el mismo tablero? Qué buena pregunta.
Si dos sistemas operan desde el mismo atractor dinámico, proyectando luz absoluta, sin fricción ni engaños, ¿seguirían siendo dos entidades separadas negociando? ¿O la pura matemática de la cooperación perfecta haría que se fusionaran inevitablemente en un único macrosistema a una escala muchísimo mayor? Madre mía, la fusión de dos soles de conciencia. Exacto. Es un concepto sobre el que, sin duda, merece la pena reflexionar.